There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Love, 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 love. Bien, hola con todos. El día de hoy vamos a hacer el ejercicio número 1 y tal como se muestra en el plano, la figura muestra el árbol de una máquina es muy parecida o similar a un eje. Esta se encuentra apoyada sobre dos cojinetes, lo que son el cojinete A y B. En los extremos tenemos una figura cónica, un engranaje cónico con dientes rectos y al otro extremo una rueda cilíndrica. Además te da como dato la potencia y te da que el tipo de acero que es 42 cromo molibdeno 4, te da el diámetro primitivo y los ángulos. Para lo cual, entonces, vamos a aplicar el concepto de lo que sería la teoría de fallas. Para la resolución del problema vamos a tener en mente dos tipos de conceptos, lo que es el diámetro primitivo y lo que es una falla. El diámetro primitivo, circunferencia primitiva, es la circunferencia base en la cual van a girar los engranajes. Para este problema se va a aplicar ese concepto en lo que va el engranaje cónico. En cuanto a una falla, se va a definir como cualquier cambio en una parte de la máquina o en un componente o en una pieza que la hace incapaz de efectuar su función asignada, es decir, que la vuelve inservible. Esto se puede dar por muchos factores, lo que pueden ser aplicación de fuerza, temperatura, ambiente, reacciones, entre muchos otros, y se da a niveles, puede ser bajo, medio o alto. Puede ser también permanente, transitorio o cíclico. En el caso de maquinaria pesada especialmente sería un plazo cíclico y por lo cual tendríamos todo un ciclo de vida. Vamos a definir como teoría de fallas a todas las aplicaciones de los conceptos para tratar de entender una pieza, de hallar sus esfuerzos que soporta y siempre tratando de prevenir o tratando de darle un tiempo de vida útil. Bueno, para poder hallar y realizar un correcto diagrama de fuerzas y momentos sobre el eje o el árbol, vamos a analizar en 4 secciones, lo que son los extremos, el engranaje cónico, la rueda y los cojinetes. En las 4 secciones vamos a presenciar o vamos a notar que hay fuerzas que más adelante se van a explicar. Por el momento, para hallar las fuerzas en los engranajes cilíndricos o la entrada de la potencia del árbol, sabemos que en el problema nos dan una potencia y esta se va a transmitir a lo largo de todo el eje. Por eso, para hallar el torque transmitido, es decir, el momento de torque, es la potencia sobre la velocidad angular. Por fórmula nos sale que la potencia es 12 kilovatios y colocando todos los datos, nos obtenemos 79 newton metro. Transformándolo a milímetros, ya que es una pieza no tan notoria en tamaño, nos va a salir 79.000 newtons milímetros. Y si aplicamos esto a un engranaje mayor, tenemos que nuestro momento de torque va a ser igual a la fuerza tangencial por el diámetro sobre 2. Despejando, ya que queremos solo la fuerza tangencial, nos sale que tenemos como fuerza tangencial 1756.2 newton. Sabemos que la fuerza tangencial va a ser la fuerza de los extremos de la circunferencia. Pero también podemos hallar lo que es la fuerza radial, es decir, del eje, la fuerza radial o centrípeta. Bueno, y vamos a explicar este mismo criterio para analizar la pieza del engranaje cónico, hallando la fuerza tangencial y la fuerza radial. Y finalmente vamos a analizar una de las partes más importantes en el eje, lo que son la resistencia en los apoyos, en los cojinetes A y B. Sabemos que en los apoyos o cojinetes, al ser resistencias o apoyos, van a haber múltiples reacciones en ellas que se transmiten a lo largo de todo el eje. Por lo tanto, al final llegaría a ser como una sumatoria. Un ejemplo de esto va a ser las reacciones en el eje Z, es decir, en la parte vertical. Sabemos que hacer reacciones generalmente vamos a obtenerlas hacia arriba o bien hacia abajo, pero en ellas también van a entrar a tallar lo que son la fuerza tangencial, ya que la tangencial va a ser desde el eje de la rueda hacia su parte exterior y en cierto momento va a entrar a tallar la fuerza tangencial y la fuerza radial, por lo que llega a ser también una sumatoria. En esta segunda parte lo que se hizo fue calcular el diagrama de fuerza cortante y de momento flector de la figura mostrada. Bueno, como observamos en la figura,
se hizo el respectivo diagrama de cuerpo libre y observamos que tiene fuerzas en las tres dimensiones X, Y y Z. Y lo primero que se hizo fue analizar en el plano XZ. Para calcular el diagrama de fuerza cortante y momento flector de la figura mostrada, vimos que este posee 4 fuerzas en el plano XZ, las cuales son la fuerza radial, la fuerza en el cojinete A, la fuerza en el cojinete B y la fuerza tangencial. Seguidamente se hizo ciertos cortes en la fuerza radial, 2 en la fuerza en el cojinete y 2 en la fuerza del cojinete B y 1 en la fuerza tangencial. A continuación se hizo el análisis en cada pedazo que se hizo el respectivo corte. En la fuerza radial, para analizar sus fuerzas internas, vimos que este tenía una fuerza V1 y un momento 1 interno. Lo mismo se procedió a hacer en el siguiente corte, lo cual vimos que este también tenía una fuerza interna V2 y un momento interno M2. Y suponiendo que la sumatoria de fuerzas hacia arriba son positivos. Y lo mismo se procedió a hacer en los siguientes cortes para al final tener los respectivos respuestas. Lo mismo se hizo para calcular en el plano XY. Simplemente se hacen unos cortes para hallar las fuerzas y momentos internos. Bien, y así pasamos a la parte B. En la parte B nos piden calcular el diámetro D necesario en la sección número 1 para un factor de seguridad 2. Nos piden específicamente utilizar el criterio de von Mises. Empezaremos diciendo que es el criterio de von Mises. Este criterio o esta teoría se basa en conceptos de energía de deformación. Recordemos que existen otros teoremas tales como el criterio de Tresca. Podríamos decir que el de von Mises es un refinamiento del criterio de Tresca. En conclusión, decimos que este teorema se basa en que analiza si una pieza o un elemento estructural sobrepasa la energía de distorsión y entonces empieza el fallo o comienza el fallo. Bien, entonces para poder hallar el diámetro necesario con un factor de seguridad, empezamos calculando las fuerzas internas. Como ya vimos en el análisis anterior, sabemos por fórmulas que las fuerzas internas se pueden hallar, pero no va a ser lo mismo hablar de fuerzas internas que de esfuerzos que va a soportar la estructura o el componente. Entonces también por fórmula teórica podemos hallar esfuerzos tales como el normal, flexión, torsión, corte. Y finalmente teniendo todos estos datos vamos a poder aplicar el criterio de von Mises. Y entonces tendríamos un diámetro requerido de 17,3 milímetros. Pero recordemos que el factor de seguridad va a ser la relación entre un esfuerzo límite de un material y el esfuerzo de trabajo actual. Esta relación va a ser fundamental para el diseño por la resistencia de un material o de un componente. En pocas palabras, el esfuerzo de trabajo actuante tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible. Y este a la vez tiene que ser igual al esfuerzo límite de un material sobre el factor de seguridad. Es decir, este no tiene que sobrepasar su capacidad, si no ocurriría un fallo. Y es por eso que por tolerancias para los asientos y resaltes de rodamientos, optamos por redondear el diámetro a un 20 milímetros. Bueno, en la parte C tenemos que hallar lo que son las fuerzas y momentos que actúan en la parte de la sección 3. Lo dividimos en dos, lo que son las fuerzas y los momentos. La fuerza normal es la fuerza que se ejerce en una superficie sobre un cuerpo apoyado en ella. Y en los momentos podemos determinar lo que son los momentos de flector y los momentos torsor, en las cuales está determinada por el momento flector, que la raíz cuadrada de
122,9 por 10 a la 3 al cuadrado, más 44,7 por 10 a la 3 al cuadrado. Por lo tanto, que nos da un resultado de 130,77 por 10 a la 3 newtons por milímetros. Y en el momento torsor determinamos que es 79 newtons metros, pero lo convertimos a 79.000 newtons por milímetro. Bueno, en la segunda parte determinamos lo que son los esfuerzos, en lo que concluimos que el diámetro primitivo era de 20 milímetros. En ello debemos calcular lo que son los esfuerzos normal, flexión y de torsión. Lo que son los cálculos de los esfuerzos, debemos plantearnos lo que son las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad que se necesitan para encontrar los esfuerzos. En este caso analizaremos lo que son los esfuerzos normal, flexión y torsión, donde el esfuerzo normal está determinado por una fuerza sobre área, el esfuerzo de flexión por 32 veces el momento flector sobre pi por diámetro cubo. En el caso del momento torsor, determinamos que era 16 por el momento torsor sobre pi por diámetro cubo. El esfuerzo normal está dado por 0,78 newtons sobre milímetro cuadrado. En lo que es el esfuerzo de flexión, determinamos que era 166,5 por newtons sobre milímetro cuadrado. Y en lo que es el esfuerzo de torsión, determinamos que era 50,29 newtons por milímetro cuadrado. En la tercera parte aplicamos lo que es la fórmula de von Mises. Bueno, este criterio es de distorsión máxima, también conocido que es un criterio de resistencia estática aplicada a materiales dúctiles. Reemplazando los datos, determinamos que el esfuerzo equivalente está dado por 188,6 newtons por milímetro cuadrado. Por lo tanto, para hallar seguridad, este caso se aplica cuando se tratan de cubrir las dudas o incertidumbres que se presentan al momento de calcular. Además, está determinado que es por la relación entre el esfuerzo límite del material y el esfuerzo de trabajo actuante, en este caso el esfuerzo equivalente. Por lo tanto, el esfuerzo límite del material es 70 sobre el esfuerzo equivalente, que es 188,6, lo cual nos bota que el resultado que es 3,7.